Señor presidente, creo que sobre los aspectos que están en tratamiento y en particular el reglamento de funcionamiento de esta convención, el bloque del Frente Grande se ha expedido sobradamente, pero yo quiero volver a insistir sobre el punto y los artículos 67 y 86. Y lo hago con la convicción y sobre todo con la absoluta seguridad que la única manera que en esta constituyente entre la gente de la que se habla tanto, casi al mismo nivel de los partidos políticos, es la posibilidad, sin ninguna duda, de que se cree una comisión sobre los asuntos que tienen que ver con el pueblo y con la gente. En este sentido me parece realmente grave que se planteen estadísticas hasta de los votos. Es cierto lo que han dicho varios constituyentes, que hablamos reiteradamente las minorías. No dijimos en ningún momento que no se nos deja hablar. Bueno sería. Estamos discutiendo profundamente nuestros derechos de votar, de la interpretación en este sentido de nuestros derechos como constituyentes en esta convención. Cuando acá salen las estadísticas, unas y otras, que quieren plantear y analizar los votos y se apropian de los votos de la gente, esto es un verdadero error de cualquier partido político, sea este mayoritario o minoritario. ¿O acaso no tenemos ante nuestras narices el desprestigio de los partidos políticos? ¿Cuántos votan en las internas? ¿Cuál es esta situación? No es cierto lo que decía la constituyente que me precedió, que este pacto viene a resolver el casi estallido que otros convencionales de nuestra bancada están planteando por los conflictos provinciales. No es este el pacto que lo va a resolver. Por el contrario, ambos partidos han estado en el gobierno y se han profundizado estos problemas. La única forma que tenga que ver en cómo se resuelven los problemas de la gente es no escuchando a la gente o interpretándola en su voto. Hay acá un constituyente que en una entrevista, siendo él ministro de Trabajo, me dijo: si no les gusta esto, ahí están los votos, hagan un partido político. Yo le agradezco realmente esta sugerencia que me hizo, porque empezamos a replantearnos y a ver que el problema de la educación, de la salud, de la democracia, de los derechos de los niños, de los jóvenes, de las economías regionales, de las provincias, de los fondos de coparticipación, de todo lo que los docentes enseñamos de la historia de nuestra patria y de la Constitución, nos sentimos muchas veces en la misma situación que en las dictaduras militares, que seguían estando en los programas la Constitución, pero evidentemente no estaba en la práctica. Y esas luchas del pueblo, que son parte de los conflictos sociales, que no nos deben asustar, porque si hoy no se conduce el conflicto social desde los que gobiernan, evidentemente vemos lo que nos tienen preparado, que es esta Secretaría de Seguridad Social. Entonces, cuando venimos a esta constituyente, quienes estamos acá, porque representamos sectores sociales, y le consta a muchos de los constituyentes que están, que justamente esto es imprescindible, que no podrán plantear a muchos de los representantes, y en particular del Frente Grande, que teniendo y habiéndonos conocido gobernadores que están acá, diputados, senadores, ministros, alguna vez los representantes que estamos de esa sociedad sufrida aceptamos una sola dádiva del poder político o de las distintas corruptelas. Tenemos ese derecho de la gente que no cree en los partidos políticos tradicionales.
Eso es una responsabilidad que se la pedimos a la mayoría hasta hoy. Y esto es el signo que tiene que dar esta constituyente, señores constituyentes. La última elección, no la del 10 de abril, produjo un pacto que no es comparable a los otros pactos, porque el problema no es el nombre de las cosas, sino lo que las cosas representan. O estamos en esta sociedad del fin de la historia y del mercado, que las cosas se resuelven por los personajes y las personas y los pueblos, y la gente no tiene absolutamente nada que ver. Había guerras civiles, había intereses en pugna, hoy también los hay, pero no justamente entre quienes hacen el pacto, ni siquiera entre los partidos que lo hacen. Hay intereses en pugna de todo un pueblo argentino frente a tanta imposición de un proyecto que tiene como ideología el fin de la historia. Exactamente eso, en el cual el mercado va a determinar la vida de la gente. Esto es lo que no podemos hacernos cargo. O no es para pensar por qué sacó el Frente Grande y otras fuerzas más de 2,5 millones de votos. ¿De dónde salieron esos votos? ¿No se lo preguntan? Yo creo que hay que preguntárselo. Evidentemente es de una falta de credibilidad en que no hay respuestas a los problemas de la gente. Y sí hay respuesta a otros tipos de intereses. Pero ese pacto que se hace, ¿cuándo se hace? Después de las últimas elecciones, las de octubre, donde evidentemente hay una aplastante decisión del pueblo, y es popular, y es así, de votar al justicialismo. Y al poco tiempo nos enteramos que hubo este pacto, que fue entre dos personas, y que está bien que lo hagan. Lo que no está bien es que lo quieran imponer a nosotros. Es más, hasta uno podría pensar en la historia de nuestro país, que el pacto entre el justicialismo y el radicalismo juntaba dos cosas antagónicas. Para los que venimos del peronismo, siempre pensamos que la nación estaba por sobre la propia república, que era lo que defendían permanentemente las fuerzas del radicalismo. Entonces, juntar los intereses de la república en todo lo que tiene que ver con garantizar la democracia con los de la nación, sería realmente el pacto histórico si esto se hiciera para defender la autonomía del país y no para vivir de rodillas, como es lo que acá se pretende en esta realidad de la Argentina de hoy. Pero ¿qué pasó? No fuimos nosotros, no fue el Frente Grande Señora el que convencional, empezó. le solicitan una interrupción. Cuando termine. No fue el Frente Grande el que comenzó a plantear que no estaba bien el pacto. Dijimos que no estábamos de acuerdo en forma suelta. ¿Saben qué es lo que se introdujo en la realidad del país? Ni más ni menos que al mes una ley ómnibus en La Rioja que despedía a muchos trabajadores, empezó a mostrar la Argentina real, la que no tiene con quién pactar, parece. Y después Santiago del Estero, y después Jujuy, y hoy Tierra del Fuego. Yo le pido realmente a estos dos partidos, circunstancialmente y hasta hoy mayoritarios, desde hace 100 años y de 50, que reflexionen no como partido, sobre el signo que tenemos que dar a la sociedad, ni siquiera para aceptar las propuestas que nosotros traemos, sino para legitimar realmente que esta constituyente sea posible de que transite en aspectos que tengan que ver con el pueblo. Y se los digo de todo corazón en esto. No es posible tanta soberbia. Y no es la soberbia porque sean mayoría. Porque yo sigo sintiéndome mayoría, no por la banca que ocupo, porque no tengo a ningún lado donde ir, porque yo me quedé siempre en el mismo lugar. Esta es la diferencia. Porque escuchándola recién a la señora constituyente, obviamente fue minoría y no fue ella la que cambió, sino como dijo el ingeniero Álvaro Zagaray muchas veces y muy claramente, sin falsear la verdad, no fue la UCD la que cambió, sino que fue el Partido Justicialista. Entonces es natural que esté. Los que no nos cambiamos de lugar,
sin ninguna duda les pedimos a quienes tienen por convicción la voluntad de haber hecho el pacto, que tengan en cuenta que es imposible armar una constituyente que esté al margen de la gente. Y esto es lo que no se hizo. Y esta es la soberbia. La soberbia no es en que hoy vayan a ganar. La soberbia es creer que en los pactos los hacen algunas personas y partidos y la gente no los pudo discutir con anterioridad. No pudo comprometerse en esto. ¿Sabe? Le dije que no hasta el final. Gracias. Bajo ningún punto de vista pudimos discutir. Es cierto que la gente votó. Ahora, ustedes creen, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, un tema tan importante como la reforma constitucional, que no se pudo debatir en los establecimientos escolares, que no llegó como por otros medios, que no tuvo el tiempo suficiente, si era tan importante en lo que hace a la gente, ¿por qué no se hizo? Evidentemente, porque hay una parte que tienen razón. Porque esto, lo que era necesario, era la distribución del poder político. Sí, y para eso no había tiempo de discusión, porque venían las elecciones y había que resolver aspectos que posiblemente, el tiempo dirá, puedan ser positivos, que es el balotaje y algunos de los otros puntos. Pero no vengan a defender este pacto como un hecho trascendente para la unidad nacional, para los argentinos, para el siglo XXI y para los intereses de la gente. Digamos evidentemente que ha habido un acuerdo político de los dos partidos políticos que siguen convencidos que va a existir para siempre el bipartidismo y que evidentemente han resuelto cómo hacían esta distribución de poder. Ojalá la vida y los argentinos y el pueblo le den la razón a ustedes en ese sentido para que estén satisfechos. Nosotros desearíamos que exactamente no fuese así y no por un problema partidario. El Frente Grande es justamente un intento, uno de los más serios, de intentar que se relacione las necesidades de la gente con la política, que la política no son los partidos al margen de lo que le pasa al pueblo y que no solamente el pueblo debe ser escuchado y decir que vale tanto el día que vota, sino todos los días. No es justo que nosotros permanentemente tengamos que escuchar, como ayer, que desde el gobierno nacional se le dice a los trabajadores de Tierra del Fuego que son subversivos. ¿Y cómo no va a tener que ver esto con la constituyente y con el reglamento? Sí, señores constituyentes, que tiene que ver. Y tiene muchísimo que ver. Por eso cuando ayer Adriana Puigros decía, ¿por qué no se quieren tratar algunos puntos en esta constituyente? Están en esta absoluta relación. Así que yo les pido que consideren la propuesta del doctor Carlos Aullere, constituyente por el Frente Grande, para que eso de escucharse tenga que ver de verdad. No vamos a coincidir en los proyectos, en muchos de ellos, pero coincidamos en algo, en que ustedes no les criticamos bajo ningún punto de vista que sea mayoría. Lo que ustedes no pueden es a nosotros obligarnos a votar, porque sacarnos este legítimo derecho de opción es justamente el signo autoritario. Tan autoritario como algunas otras de las expresiones que acá hubieron. Y el autoritarismo, por último, no es un problema bajo ningún punto de vista solamente de una forma de gobierno. En los pensamientos hay autoritarismo más de una vez. Nosotros, una vez más... Efectivamente, han pasado 10 minutos de la 1 de la tarde. En uso de la palabra en este preciso momento en el Paraninfo, en la Universidad del Litoral, la señora Mari Sánchez. Es convencional por el Frente Grande. Básicamente su alocución se refiere al núcleo de coincidencias básicas. Es lo pactado en Olivos de antemano que tanto disgusta y tanto rechazo provoca en los bloques minoritarios opositores. Ellos pretenden que este núcleo de coincidencias se abra. Esto, de hecho, no va
va a suceder porque el oficialismo y el radicalismo así no lo quieren. Seguimos con audio e imagen desde el Paraninfo en Santa Fe. Tiene la palabra convencional Yoma. No, al convencional que le toca luego en la lista de oradores quisiera pedirle una interrupción antes de conversar. Le corresponde el turno al señor convencional por Salta del Partido Justicialista, Luis Giacosa. Presidente. Muy breve, presidente. Realmente que desde la aparente humildad se nos invoque a los soberbios es una muestra más de soberbia. Desde la aparente humildad de la convencional Sánchez, que nos viene a decir que todos los políticos que están acá estamos desprestigiados, eso sí, salvo ella. Que todos los partidos políticos que están acá son impresentables ante la sociedad, eso sí, salvo el Frente Grande. Que el pueblo movilizado en La Rioja, Tucumán, Santiago, ha encontrado en el Frente Grande su canal de participación política. Cuando nos dicen que el pueblo riojano en mi provincia, y es cierto, que el 8 de diciembre se movilizó en contra de una ley injusta, pero también es cierto que el 10 de abril el 60% de los riojanos, seguramente el 80% movilizado el 8 de diciembre, el 60% de los riojanos votó por el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución. Esa es la expresión política del pueblo de La Rioja. La expresión reivindicativa que se movilizó el 8 de diciembre hizo su experiencia política y dio su opinión política en las urnas a través del justicialismo por el 60% y a través del radicalismo por el 30% y el 90% del pueblo de La Rioja en las urnas le dijo que sí al Acuerdo de Olivos, el mismo pueblo que legítimamente se había movilizado antes. No podemos seguir permitiendo esta soberbia increíble, insultante, no solamente para esta asamblea de distinguidos juristas, de políticos con historia, con conducta, de partidos políticos que han dado girones de su historia en lucha por la democracia, que nos vengan a decir ahora que son los únicos custodios de la moral de la República, los únicos custodios de los intereses del pueblo, porque no los dejamos votar. Sí los dejamos votar, queremos que voten, pero queremos que respeten el mandato popular, que mayoritariamente nos manifestó una estructura y un proyecto de reforma. Esta es la humildad. Estamos cansados de las dictaduras de las minorías en este país, lo dije ayer y lo reitero. Y pongamos blanco sobre negro, señor presidente, ¿por qué el Frente Grande insiste en todos sus discursos, recurrentemente, que los dejen votar, que los dejemos votar por separado este nuevo sistema de equilibrio de poderes, por un problema de principios? Porque le cercenamos el derecho a la expresión. No, señor presidente, y seamos sinceros, porque quieren que esta asamblea traicione el mandato popular para poder solucionar sus problemas internos y los problemas de conciencia que le dejó la renuncia de Monseñor de Nevares ayer. Esos problemas de conciencia que le está diciendo: me voy porque esto es un mamarracho y ellos se tienen que quedar. Y en este mamarracho, estos son los problemas que hoy tienen.
Y no vamos a traicionar el mandato popular para solucionar la linterna al Frente Grande. No vamos a traicionar el proyecto de reforma que ha votado el pueblo para solucionar los problemas de conciencia, por ejemplo, ante el electorado de la capital federal. Está haciendo uso de una interrupción. ¿En dónde van a tener que ir a explicar por qué votan en contra de la elección directa del intendente? Este es el problema. Seamos sinceros, no digamos ni invoquemos la humildad cuando nos están dando una muestra de soberbia, cuando nos están dando una muestra de soberbia incalificable, insultante hacia a los señores convencionales. Señor presidente, seamos sinceros, pongamos blanco sobre negro. Perdieron la elección, ajustense al resultado popular, sigan trabajando. Seguramente la coherencia y la conducta rinde sus frutos. Seguramente la coherencia y la conducta que tuvo Carlos Menem cuando luchó por el sistema democrático, que tuvo Raúl Alfonsín, que tuvo Antonio Cafiero, que dieron su vida, su historia y su lucha para construir esto, hacen un paralelo con los pactos preexistentes y dicen que esto no tiene nada que ver. Señor presidente, es la primera vez en la historia constitucional argentina que se reforma una constitución por vía del consenso. Hasta la misma sanción de la Constitución del 53 fue producto de una victoria militar de Urquiza en Caseros, la imposición de un vencedor sobre el vencido. Hasta la misma sanción de la Constitución. Y luego trasuntamos más de un siglo de historia institucional argentina sin poder construir un sistema político con la voluntad de las mayorías. Hoy esto lo hemos podido lograr gracias a la visión, al desprendimiento, gracias a la lucha y a la constancia, no solamente de nuestros dos presidentes de partido, sino gracias a la lucha y a la constancia de cada uno de los compañeros, correligionarios y colegas acá reunidos, estudiosos del derecho constitucional y cada uno de los anónimos militantes, de los 4 millones de afiliados que tiene el Partido Justicialista, de los 2 millones de afiliados que tiene la Unión Cívica Radical y el resto de los partidos políticos argentinos que acá se están desprestigiando. No se preocupe, señora convencional Sánchez, ya entró en la vida política, también la va a salpicar a usted las palabras que usted está pronunciando. No se preocupe. Ella no se va a salvar de estas palabras. Muchísimas gracias, presidente. Perdón la interrupción. Señor convencional Giacosa, el convencional Parente le pide también una interrupción. Voy a concedérsela sin duda, si luego la convención tiene la deferencia de dejarme algo del tiempo. De lo contrario, solamente voy a poder hacerles un saludo. Perfecto. Tiene la palabra entonces el convencional Parente. Número. 72. Hola. Me dieron la palabra a mí, Parente. Las ventajas de llamarse Cafiero, señor presidente. Yo me llamo Parente, no Parenti. Esa es la diferencia. Señor presidente, lamentablemente, claro, estas interrupciones tan extemporáneas en mi caso se cometen porque hay oradores que no permiten interrupciones en una clara demostración de pluralismo político. Se nos viene a proferir parrafadas sobre la pluralidad de la democracia, sobre lo democrático que son y no permiten interrupciones, señor presidente. Entonces, esto es lamentable, porque esta es una asamblea plural donde deberían concederse las interrupciones y no negárselas, porque entonces tenemos que privarle del tiempo al convencional por Salta, circunstancia que ya agradezco. Señor presidente, yo quiero decir que hay convencionales, como decía días pasados, que se cree que están investidos de un halo casi mágico que le permite sostener cualquier cosa con la mayor impunidad.
La convencional por la provincia de Buenos Aires es un ejemplo típico de esta fauna, señor presidente, dicho con todo respeto. ¿Por qué, señor presidente? Fauna en la que me incluyo. Fauna en la que me incluyo. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque la convencional por la provincia de Buenos Aires parece nacida de un repollo. Parece haber aterrizado en esta asamblea constituyente de la nada. Parece haber nacido de una especie de milagro de la naturaleza y no tiene historia. No tiene historia. Yo lamento, señor presidente, no haber escuchado tanto entusiasmo, tanto énfasis, tanto convencimiento, tantas parrafadas, cuando se discutían en el Congreso Nacional importantes iniciativas que no la tuvieron presente a la convencional por la provincia de Buenos Aires defendiendo los intereses de los trabajadores. Yo lamento no haberla escuchado a la señora convencional por la provincia de Buenos Aires defender a los trabajadores del Estado cuando nosotros estábamos oponiéndonos a las sanciones de las leyes de emergencia, cuando ella seguramente estaba donde estaba y el tren en aquel momento estaba donde estaba, señor presidente. Lamento entonces que en aquellos momentos no hubiéramos contado con el aporte importante, sustantivo, tan profundo, tan atenido al reglamento de la señora convencional por la provincia de Buenos Aires. Pero ya que estamos hablando del consenso, señor presidente, yo voy a terminar esta interrupción que gentilmente me brindara el señor diputado por Salta, leyendo, y voy a solicitar autorización para leer unas frases que están escritas, señor presidente, y voy a citar la fuente, que fueron escritas en 1989 a propósito de un proyecto de reforma constitucional que por entonces se presentó, que tienen seguramente muchísima aplicación a lo que hoy estamos discutiendo, porque se trata nada más y nada menos que de la reforma constitucional, del consenso que aquí se pretende por algunos señores convencionales que debe ser total, y de las posibilidades de anudar acuerdos, aunque sea parciales, como los que nos han traído a esta convención. Se decía en 1989, señor presidente, por parte de un diputado por entonces a quien respeto y ante quien me inclino. No obstante, textual, creemos que constituye un error demorar injustificadamente el inicio, al menos, de un proceso reformista. Si para poner en marcha la reforma constitucional es indispensable contar con un consenso total y definitivo sobre todos los puntos o aspectos que deberían ser objeto de la misma, probablemente nunca se produzca una coyuntura política favorable a su viabilidad. Por ello, decía el entonces diputado, hoy convencional constituyente, es que proponemos la elaboración de acuerdos políticos por etapas, traduciendo al texto constitucional aquellas coincidencias que vayan emergiendo de un debate y reflexión permanentes. Y sigo citando, en este contexto, y habiendo constatado un importante grado de acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, creemos necesaria una reforma constitucional prioritariamente centrada en los puntos respecto a los que existe coincidencia y que al mismo tiempo representan obstáculos objetivos para la democratización del sistema político o que tiendan a cristalizar la disociación entre la legalidad constitucional y la lógica de una democracia de participación. Esto se puede constatar en un volumen denominado Estudios e Investigaciones, editado por la Cámara de Diputados de la Nación en octubre de 1989, que se llama Reforma Constitucional, volumen 2, número 6, y estas expresiones, inteligentes expresiones, corresponden al convencional Carlos Aullero por el Frente Grande. Muchas gracias, señor presidente. Señor convencional Giacosa, hay 3 convencionales que le están solicitando a usted una interrupción. Al solo efecto, señor presidente, de que se trate de una interrupción y no de una suerte de prólogo efectuado por otros amigos convencionales, me voy a permitir, por lo menos, iniciar mis palabras para esta convención. Señor presidente de la interrupción. Y luego, con toda lealtad, le voy a dar la interrupción a los señores convencionales que la han pedido. Precisamente, querían ser mis primeras palabras un agradecimiento a la actitud que las minorías en esta convención han tenido en el funcionamiento de la Comisión de Reglamento.
Y precisamente la interrupción del compañero Yoma me permite haber descargado mi alma con su vehemencia de la necesidad de tener que usar un lenguaje duro y por poder llegar a mi propósito inicial de saludar ese espíritu de colaboración, ese espíritu de intención de legislar constitucionalmente que había puesto de manifiesto el conjunto de la minoría en los debates de la comisión. Y digo esto porque hay un hecho relevante que ha pasado inadvertido al público, a la prensa y a la propia convención. En muy corto plazo, la Comisión de Reglamento pudo producir su dictamen de mayoría y curiosamente lo hizo de modo invariable por una votación de 14-8. Esto quiere decir, señores convencionales, que en el seno de esa comisión los partidos que suscriben el núcleo, los partidos que sostienen el actual artículo 129 del reglamento, no estaban en condiciones de sesionar solos sin el concurso y la presencia de esa minoría. Y aseguramos entonces, y se está cumpliendo en los hechos, como para que nuestra palabra no haya quedado en el vacío, que tanto allí como en el plenario de la convención estaba asegurada la palabra y la libertad de expresión de la minoría. Y esto se está cumpliendo acabadamente y, si se me permite cierto humorismo, con cierto grado de sobredosis. Señor presidente, yo soy abogado, pero voy a hacer un esfuerzo en lo que quede de mi exposición para tratar de olvidarlo y no incurrir en una temática y en una línea de pensamiento que ha caracterizado en este siglo el inicio de todas las constituyentes. No solo en nuestro país, sino que ya es una característica en el constitucionalismo mundial. Se inician las constituyentes con un ateneo de esgrima de constitucionalistas. Yo creo, señor presidente, que este es un cuerpo donde, sin perjuicio de las altas virtudes técnicas y científicas de algunos de sus miembros, somos ciudadanos que venimos a integrar el cuerpo constituido más alto en el poder de la República. Que somos constituyentes y no constitucionalistas, que nuestros actos son actos legislativos que buscarán en la ciencia y en la crítica los caminos para un mejor proceder, pero no estamos en una constituyente desplegando los diamantinos silogismos de la Escuela de Viena. Estamos produciendo actos políticos que son el resultado de expresiones de poder. La discusión en general del reglamento, señor presidente, se ha convertido centralmente en la discusión en particular del proyectado artículo 129 de este cuerpo. Pero antes que eso,
se convirtió en la discusión del artículo 5 de la Ley 24.309. En mi concepto, señor presidente, la discusión del artículo 5 no es una discusión que pueda tener lugar con alguna utilidad en el seno de la propia Convención. Creo que el hecho de que el reglamento recepte como institución autónoma, como voluntad autónoma, los mismos contenidos, hace lo que dirían los jueces, abstracta la cuestión y no tiene mucho interés jurídico en este ámbito discutir el punto. Sin duda, es materia del más alto interés en foros y ateneos de constitucionalistas, pero insisto, se ha convertido en algo abstracto en la Convención, no de constitucionalistas, sino de constituyentes. Sin perjuicio de este concepto, quiero entrar al aspecto residual de esta cuestión, que se ha planteado a lo largo del debate y de un modo creciente en la medida en que la juridicidad ha ido siendo aceptada, se ha comenzado a discutir la razonabilidad de la estructura propuesta de votación. No voy a discutir pactos, no voy a hablar de historia de pactos, de similitudes de pactos, de legitimidades de pactos. Voy a hablar más bien no de lo que nos diferencia en el modo de votar a nosotros con respecto a las minorías, sino de aquello que nos iguala. Se ha sostenido que el mecanismo del artículo 129 generaba una diferencia irritante entre el derecho a votar de los pactistas y de los antipactistas, que esto era antidemocrático, que restringía su libertad. Yo creo, señor presidente, que en toda forma asociativa restringimos nuestra libertad. Y quiero decirle a los amigos de la oposición que los comprendo, porque a mí también el pacto me va a hacer votar cosas en las que no creo del todo, cosas en las que no creo absolutamente, cosas en las que creo pero pienso que no nos convienen coyunturalmente, y voy a votar por la positiva, porque entiendo que en el conjunto este pacto tiene un contenido transaccional que en definitiva nos pone en paralelo, como en un contrato, para un resultado que sea bueno para el conjunto del país. ¿Me gusta votar el balotaje? No, no me gusta. ¿A los amigos radicales les gusta votar la reelección? No, no les gusta. ¿Piensan los amigos radicales que la reelección y el balotaje son un buen sistema en abstracto? Es probable que sí. Yo pienso personalmente que sí. Si lo desprendiera de las circunstancias políticas concretas en las que esta reforma está inserta, diría en abstracto que es un buen sistema. Hay otras cosas. No me gusta la solución del tercer senador. Y no es que no me guste ahora, no me gusta para nunca. Creo que la institución del tercer senador, la elección directa del tercer senador, de algún modo desnaturaliza la esencia original de la institución senatorial, de algún modo despoja a este cuerpo
de su naturaleza de representación federal y lo convierte en un órgano que en su representación va a tener una estructura en menor número, pero simétrica, de lo que es la representación de los diputados. Los partidos nacionales que en la historia institucional argentina han ido sustituyendo a los entes políticos originarios de la Constitución, que son las provincias, van a entrar a carecer de esa representación que acotaba los mecanismos que pudieran introducir una distorsión por el mayor peso demográfico de algún sector, de alguna provincia. Vengo de una provincia que es una provincia marginal en la estructura construida sobre la base de la Constitución del 53. Una provincia que a pesar de los recaudos que se adoptaron en la Constitución del 53, no pudo impedir que en la Constitución real, en la Constitución, no en la hoja de papel, sino en la Constitución real, fuera convirtiéndose en una provincia de segunda. Y comparto ese destino con otras muchas provincias argentinas que saben de este país dividido entre el centro y la periferia. Entonces digo, la institución senatorial, que era nuestro reaseguro en la Constitución del 53, va a dejar incluso de serlo en este nuevo mecanismo y casi diría, pierde sentido el sistema bicameral en la Argentina. Y sin embargo voy a votarlo. Tengo estas razones y más razones que discutiría, pero voy a votarlo. Porque todo esto, puesto en el paquete, como ya se ha convertido en el sello ineludible, puesto en el paquete en conjunto, es bueno para la República. Y yo me pregunto finalmente, señor presidente, ¿en qué beneficia suprimir este modo de votar o cómo funcionaría? Y voy a invadir el territorio del convencional Solanas y me voy a imaginar distintos guiones cinematográficos. En un primer guión, que es el que nosotros sostenemos, decimos, aprobamos un reglamento con el proyectado artículo 129 y se vota como quiere el pacto. Entonces, vamos a discutir todos. Van a hacer ellos el aporte de sus inquietudes. Vamos a abrir grandes nuestros oídos y nuestros corazones para ver qué es lo que tienen de bueno. Porque no tenemos una actitud narcisista en lo que hemos hecho y porque no somos intolerantes. No es nuestra máxima aquella que decía: a los demonios no le des razón aunque digan verdad. Eso no nos motiva. Y no queremos que motive tampoco a las minorías, y no por el hecho de ser antagónicas en la lucha electoral, vamos a negarle que puedan ilustrarnos, que puedan darnos de sí cosas que sean importantes para mejorar el texto constitucional. Pero llegará el momento que votaremos con el artículo 129 y se aprobará lo que resuelve la mayoría. Esa es la primera película. La segunda película... Señor convencional, ¿acepta una interrupción? Cuando termine la película.
segunda película aceptaríamos el libreto del ingeniero Alzogaray. Si todo lo que se discute es el 129, suprimimos el 129 y Santas Pascuas. Imaginemos ese libreto. ¿Qué sucedería? Señor presidente, sucedería que discutiríamos en las mismas condiciones, discutiríamos artículo por artículo, votaríamos artículo por artículo y en cada caso se cumpliría el pacto porque somos todos caballeros y llegado la hora del recuento, el resultado sería exactamente el mismo. Sin embargo, señor presidente, acá parece que la diferencia no está en lo objetivo, sino en lo subjetivo. No está en las consecuencias fatales de una y otra cosa, sino en los mecanismos que llevan a eso. Por lo que he dicho de mis reticencias, de mis dudas a votar cosas, comprenderá, señor presidente, que me voy a sentir mucho más tranquilo si a la hora de votar no estoy en el conflicto moral de estas dudas y somos todos caballeros individualmente, pero colectivamente somos partidos políticos donde debemos darnos los mecanismos de salvaguarda para trabajar tranquilos y saber que fatalmente vamos al punto en el que estamos de acuerdo de inicio y con absoluta claridad los que sabemos que somos mayoría por el número de convencionales y por lo que nos votaron. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere el personaje? ¿Cuál es el contenido subjetivo del que no quiere el 129? Si es que fuera las cosas así. Lo que quieren es minar nuestra coherencia. Quieren ofrecernos la manzana para tentarnos y ver si nos dispersamos. No quieren romper el pacto. Quieren romper otras cosas, señor presidente. No nos vamos a dejar seducir. Finalmente, señor presidente, porque no hablé como miembro informante de la comisión por afonía, y ya la siento acercarse, aunque algunos dijeron que la máxima de mi silencio había sido soldado que huye sirve para otra guerra, frase que no por vulgar carece de prosapia. Increíblemente, he sido ilustrado que esa frase es de Demóstenes, cuando tirando lanza y escudo huyó de la batalla de Queronea. Pero fue afonía, señor presidente. Quiero terminar, y ya más formal, y diría con cierta solemnidad, repitiendo algo que dijimos en el oficio en la Catedral de Paraná el 25 de mayo. Invito a los señores convencionales a recordar la intención en la oración de los fieles cuando el lector nos dijo: por nuestra nación, que abre hoy el camino de una nueva reforma constitucional, para que todos trabajen en la búsqueda del consenso, sabiendo que toda constitución es un verdadero pacto social de acuerdo y transacción entre los diversos sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Oremos y contestamos todos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la señora convencional por la capital federal del Frente Grande, Graciela Fernández Meijide.
156. Señor presidente, señoras y señores convencionales, nunca me imaginé, aunque comparta la bancada con un cineasta, que iba a empezar hablando de películas. Una de terror y conspiración que Jorge Lloma quiso plantearnos y otra Blancanieves y los 7 enanitos. No, dije Blancanieves y los 7 enanitos, nosotros somos mucho más que 7. Ustedes se tienen que preocupar por cuidar a Blancanieves, que viene a ser Giacosa. Primero, señor presidente, le contesto al convencional señor Lloma. Por mucho que se indigne, no puede tergiversar la verdad. Tiene derecho a indignarse, no a falsear. El Frente Grande pidió que se abriera el núcleo de coincidencias desde la campaña. No es esto un incidente posterior a la partida de Monseñor de Nevares. Lo dije ayer acá, nosotros lamentamos la partida de Monseñor de Nevares en 2 niveles. Uno, el personal, y en lo que a mí me incumbe mucho más, no pierdo el afecto por eso, y el otro, lo político, no estábamos de acuerdo, como es obvio, por lo cual nosotros no nos retiramos. Las palabras de Monseñor de Nevares, como él muy bien lo dijo, le pertenecen a él y no al Frente Grande. En cuanto a la seducción hacia el convencional Giacosa, que creo que quedó seducido, pero por la propuesta de Alzogaray, sobre todo, señor presidente, esa propuesta es bastante lógica, que es la del Frente Grande. Si quienes hicieron el pacto quieren votar por sí, no traicionan al electorado, de paso respondo a otros de los argumentos, si votan 13 veces sí. Si votan 13 veces sí, serán 13 veces fieles al electorado en su promesa. Y nos permitirán a nosotros, la minoría, que eso y solo eso estamos pidiendo, que seamos fieles a nuestro electorado y podamos votar unas veces sí, otras veces sí, pero podemos hacerlo mejor, y otras veces no. Esto es lo único que nosotros pedimos. Esto como introducción y comentario crítico de cine. Un reglamento es un estatuto, un conjunto de reglas, esto parece de perogrullo, para que funcione una sociedad, una asamblea, el tránsito en la ciudad, para que los miembros de esas sociedades y asambleas nos podamos regir y podamos trabajar bien. La mayoría de esta convención, a nuestro criterio, redactó un proyecto de reglamento con el cual, como es obvio, nosotros no estamos de acuerdo. Nos hemos referido extensamente y no voy a repetir, si es posible, ninguno de los argumentos, sobre todo técnicos, porque lo que hemos sentido es que hay un poder extralimitado que se le ha dado en algunos casos a una comisión, un caso de la comisión redactora en uno de los artículos, en otros casos se ha introducido el tema programático del núcleo de coincidencias básicas en el reglamento. Repito, no voy a discutirlo esto desde el punto de vista técnico, lo enumero nada más para recordar. Y se lo pone esto programático como una regla a ser respetada. Entonces, desde este enfoque hemos escuchado posiciones de todos lados. Y yo creo que a medida que fue avanzando el debate, se fueron aguzando las intervenciones. Confieso que al principio, cuando se comenzó la discusión, los argumentos de las mayorías me parecían
muy como se dice habitualmente, casi de taquito. Y creo que en las discusiones con las argumentaciones de la oposición, de distintas bancadas, del Frente Grande y de otras, hubo que aguzar el ingenio para explicar lo que a criterio nuestro es inexplicable, salvo que se llegue al nudo de la cuestión. Algunos llegaron bastante cerca cuando hablaron de las salvaguardas. Y cuando se habla de las salvaguardas, se está hablando de contratos que tienen cláusulas, otras cláusulas, que garantizan que ese contrato va a ser cumplido por los dos lados porque hay desconfianza mutua. Yo creo que cuando se instalan los cerrojos que garantizan el cumplimiento de los compromisos, se avanza hacia una situación